Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar 7 recetas que vas a poder preparar con pollo. Esas son 7 de mis recetas favoritas que he compartido con ustedes en otros videos, así que espero que les guste, que lo utilicen como inspiración y que preparen alguna de estas recetas durante esta semana. Acuérdense que pueden compartir sus fotos conmigo a través de Instagram. Siempre me encanta ver cuando preparan alguna de las recetas que comparto con ustedes. Si todavía no están suscritos, no olviden de suscribirse, regalarme un like. De esa manera ayudan a que mi canal siga creciendo. Y acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar todas las recetas que les estoy mostrando el día de hoy. Así que vamos a empezar rapidito con este video de 7 recetas saludables. Para este plato vamos a utilizar unas entrepiernas que las vamos a llevar al horno, así que las voy a acomodar en el molde que vamos a llevar al horno. Vamos a sazonar con sal, voy a sazonar esto con pimienta, vamos a agregar un poco de paprika, estoy agregando incluso orégano, tomillo, aceite de oliva, vamos a agregar pimienta negra fresca, vamos a agregarle también jugo de limón fresco y también vamos a agregar unas cuantas rodajitas de limón por encima. Eso va a ir al horno, va a ir a un horno precalentado, 175 grados centígrados, y eso se va a demorar aproximadamente unos 35 a 40 minutos. Para acompañar este pollo voy a preparar una ensalada súper rápida. Vamos a agregar diferentes verduras porque quiero hacer algo así como una ensalada griega, así que estoy agregando diferentes verduras como pepino, estoy agregando pimiento, tenemos también tomate, tenemos cebolla, vamos a agregar un poquito de aceituna que le he picado chiquitito y también vamos a agregar un trozo de palta. Todo esto lo vamos a combinar y vamos a agregar nuestro aliño de siempre. Ustedes saben que me encanta utilizar limón, sal, pimienta y aceite de oliva para poder aderezar de alguna manera, digamos, las ensaladas. Normalmente eso es lo básico para mí y todo esto lo vamos a servir con nuestro delicioso pollo. Acá nuestro pollo ya está listo, lo vamos a retirar del horno, le vamos a agregar unas cuantas hojitas de perejil picado chiquitito y lo vamos a acompañar con esta deliciosa ensalada que realmente me ha encantado. Esta combinación de verduras con aceitunas y trocitos de queso realmente es una de mis favoritas, así que acá tenemos el plato final. Para preparar esta sopita de pollo vamos a agregar un poco de aceite en una olla que ya está caliente, la hemos calentado a fuego medio. A eso le vamos a agregar cebolla que la vamos a cocinar un poquito hasta que se ponga blandita. Yo diría aproximadamente unos 3-4 minutos. Luego vamos a agregar el apio, ajo, sal y vamos a continuar salteando hasta que todas las verduras estén blanditas. Ahora lo que voy a hacer es agregar los huesos, los trocitos de huesos del pollo que vamos a utilizar, que es un pollo que yo había rostizado anteriormente. De esta manera pues puedes utilizar todo lo que tienes en casa y realmente le aporta bastante sabor. Le estoy agregando agua, pero puede ser caldo si es que lo tienes. Estoy agregando laurel, comino y voy a llevar esto a que hierva. Voy a cocinar esto a fuego medio lento. Esto debería tardar unos 20-25 minutos. Luego lo que voy a hacer es retirar los trozos, digamos, de huesos y vamos a incorporar ya los frijoles blancos. También estoy agregando hojas de tomillo, pimienta negra. Todo esto se va a llevar otra vez a fuego medio. Una vez que la sopa está lista vamos a agregar el pollo deshilachado. No solamente vamos a usar los huesos sino también la carne en sí y luego lo vamos a retirar del fuego. Voy a servir la sopa caliente con una salsita que he preparado aquí de hierbas. Esa salsa se la voy a agregar por encima y también puedes decorar con unas hojitas de culantro picado, un poquito de cebolla china. Realmente es una delicia y acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar todos los ingredientes. Para preparar estos chicken nuggets vamos a empezar precalentando el horno a 200 grados centígrados. Luego vamos a combinar el pollo que lo hemos cortado bien pero bien chiquitito o lo puedes comprar molido y lo vamos a combinar con las especias. Tenemos sal, pimienta, paprika, orégano, ajo molido. Aparte en otro plato vamos a combinar nuestra harina de almendras con un poquito de especias también para que tenga sabor y lo vamos a dejar a un lado. También vamos a batir un huevo en un bol y lo vamos a dejar a un lado. Luego
vamos a tomar una porción o un poquito de esta mezcla de pollo y vamos a empezar a formar nuestros nuggets. Voy a usar mis manos para poder hacer una bolita y luego la voy a aplanar ligeramente y luego voy a pasar cada uno de estos nuggets por huevo, luego lo vamos a pasar por la harina de almendras y lo vamos a dejar en una bandeja que está engrasada. Una vez que terminamos de hacer esto con todo el pollo, lo vamos a llevar a un horno que, como les había dicho, está bien caliente, 200 grados centígrados, y esto va a tardar aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Puedes agregarle un poquito de aceite en spray por encima para que se doren una vez que están en el horno. Como se dan cuenta, preparar nuggets es bastante simple. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es no sobrecocinarlo, porque si no se les va a resecar demasiado por dentro. Pero lo puedes servir de inmediato, lo puedes acompañar con otras cosas, de repente preparar papitas doradas al horno, o de repente servirlo con puré de papas. A mí me encantan los nuggets con puré de papas. Esta vez simplemente lo voy a servir con una salsa que he preparado bastante simple, con yogur griego, un poquito de mayonesa y también le agregué sriracha. Para ese burrito bowl vamos a empezar con el pollo. Tenemos que marinarlo por lo menos una hora. Acá tengo pechuga de pollo que le he cortado en cubos. Le voy a agregar ajo, comino, sal, orégano. Le voy a agregar incluso media taza de jugo de naranja para darle un sabor delicioso. Vamos a agregar una cucharada de chipotle y vamos a agregar también una cucharada de aceite de oliva. Todo eso lo vamos a combinar, lo vamos a cubrir y lo voy a llevar a la refrigeradora por una hora. Vamos a preparar un pico de gallo simplemente con cebolla, tomate, un poquito de culantro picado chiquitito, jugo de limón, sal y pimienta. Para eso nuestro pollo está listo, lo podemos cocinar. Lo voy a cocinar en una sartén a fuego medio alto. La sartén ya está caliente. Yo no he agregado ningún tipo de aceite adicional porque ya el pollo en sí ya tenía un poquito de aceite. Lo vamos a dorar y lo vamos a dejar a un lado. Vamos a preparar nuestra palta. Lo único que voy a hacer es, usando un tenedor, vamos a aplastar la palta un poquito. Vamos a agregar un poco de sal, pimienta, jugo de limón y lo voy a dejar a un lado. Vamos a preparar unas cuantas verduras. Para las verduras tenemos cebolla, tenemos también un pimiento rojo, un pimiento amarillo. Voy a sazonarlo con sal, pimienta, aceite de oliva. Lo voy a cocinar en una sartén, pero tranquilamente lo puedes hacer incluso al horno. También tengo aquí arroz que ya tengo preparado. Es arroz integral que le he puesto un poquito de hojitas, unas cuantas hojitas de perejil. Ahora, para servir este plato vamos a agregar todo lo que hemos preparado. Tenemos el arroz, que es arroz integral. Tengo también frijoles que en realidad yo ya los compré hechos. Tengo el pollo, las verduras, nuestro pico de gallo, nuestra palta por encima, y así de esa manera tenemos este plato delicioso, obviamente lleno de color, lleno de verduras, lleno de proteína, carbohidratos, tenemos de todo. Para esta ensalada vamos a empezar con nuestra proteína, que en este caso es pollo. Lo vamos a sazonar con nuestros condimentos favoritos. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la receta completa si quieres de repente las cantidades y todo eso. Vamos a cocinar nuestro pollo como siempre en una sartén bastante rápida. La puedes hacer incluso en el horno, pero me parece que en la sartén es muchísimo más rápido, así que vamos a cocinarlo por ambos lados. Luego, para servir esta ensalada vamos a combinar diferentes tipos de verdura. Tenemos lechuga, tenemos rabanito, tenemos pepino, tenemos tomate. Esta es casi como un chop salad, si ustedes han escuchado de esa ensalada en que todo se pica chiquitito y lo sirves con un aliño delicioso. Eso es lo que voy a preparar el día de hoy. Esta ensalada realmente me saca de muchos apuros, me encanta, es deliciosa, es colorida. Tenemos también incluso un poquito de choclito que ya está cocido. Vamos a agregar nuestro pollo, incluso podrías utilizar de repente pollo que te ha sobrado de otra receta que tienes del día anterior. Incluso vamos a agregar un poquito de pecanas por encima. Yo las he puesto enteras, pero obviamente las puedes picar chiquititas también. Y para el aliño vamos a ir con lo básico, que es jugo de limón, sal, pimienta, una pizca de orégano y una cucharada de aceite de oliva. Para esta receta vamos a empezar cocinando quinoa. Es bastante sencillo. Yo realmente la quinoa la preparo tanto que la puedo hacer al ojo. Normalmente no mido cuánta agua le voy a agregar, no me pongo a medir o a pesar, digamos, los ingredientes, pero normalmente sería una combinación de una taza de quinoa por 2 tazas de agua.
Vamos a poner esto a hervir. También le vamos a agregar una hoja de laurel, un dientecito de ajo, un poquito de sal y eso se va a cocinar en aproximadamente unos 15-20 minutos. Ahora voy a cocinar el pollo. El pollo lo he sazonado con los condimentos que más me gustan, que son sal, pimienta, un poquito de páprica. Le he agregado también ajo en polvo y lo voy a cocinar en un poquito de aceite de palta. Además de eso, vamos a acompañar esto con una ensalada que es simplemente una mezcla de hojas verdes. Tenemos lechuga, tenemos espinaca, tenemos berros. Vamos a agregar incluso un poquito de pepino, este pepino chino que tanto me encanta. Vamos a acomodar allí también nuestra quinoa, unos cuantos trocitos de palta y el aliño que preparo todo el tiempo, que ustedes me han visto hacer muchas veces, que para mí es la combinación perfecta. Es simplemente jugo de limón con sal, aceite de oliva, pimienta y un toquecito de orégano. De esta manera tenemos esta comida que es deliciosa, saludable y balanceada. Para preparar este pollo al curry puedes utilizar pechuga de pollo o la parte de pollo que prefieras. Yo estoy utilizando entrepiernas porque era lo que tenía en casa. Vamos a sazonar esto con un poco de sal, ajo en polvo, curry en polvo. También vamos a agregar un poquito de pimienta, lo vamos a combinar y vamos a acompañar esto con unos cuantos champiñones que voy a cortar en rodajas. Luego, utilizando este aceite de coco, vamos a cocinar nuestro pollo. Vamos a dorarlo por ambos lados. Una vez que nuestro pollo ya está listo, le vamos a agregar nuestros champiñones. Ustedes saben que esto se cocina bastante rápido. También vamos a agregarle leche de coco. Lo vamos a cubrir y vamos a agregar también unas cuantas hojitas de espinaca. Eso se cocina bastante rápido. La espinaca es súper delgadita, pero le da un sabor delicioso a esa combinación. Una vez que esto está listo, puedes ajustar los condimentos si crees que necesita un poquito más de sal, un poquito más de limón, y lo vamos a servir con arroz blanco o arroz integral, lo que tú prefieras. Y así, de esta manera terminamos con estas 7 opciones de recetas saludables usando pollo. Espero que alguna de ellas les haya llamado la atención, que preparen de repente alguna de estas durante la semana. Les envío muchos besos y nos vemos muy prontito con muchísimas más recetas.